Pero me dirás. Ajá. Él está hablando, aquí está desarrollando todas estas preguntas que a nosotros viene. Acaba de aclarar. Escogió a Jacob y a Esaú lo aborreció. Y desde antes del nacimiento de ellos. Y la pregunta, ¿hay injusticia? Y categóricamente Pablo afirma, no hay ninguna injusticia. Y reitera lo que le dijo a Moisés. Tiene misericordia de quien tiene misericordia. Se compadece de quien se compadece. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y después afirma, y a Faraón endurece. ¿Ok? Y para eso lo levantó, para mostrar su poder. Si nosotros vemos esa apreciación en la que vemos al Dios soberano actuando, entonces nos viene esa pregunta. Pero si Dios soberanamente y todopoderoso actúa, ¿cómo puede haber responsabilidad del hombre? Y aquí la pregunta, fíjense. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Es decir, está diciendo, ¿cómo Dios puede inculpar a alguien si Él es soberano? Y aquí otra pregunta, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esa es la pregunta que nos hacemos frente a la libertad. ¿Actúa libremente o está actuando conforme a su voluntad? ¿Quién me puede responder esto? ¿Está actuando el hombre libremente o está actuando conforme a la soberana voluntad de Dios? No, libremente, o sea, está actuando en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Como John Piper tiene muchas cosas que no son recomendables, pero me encanta cuando hace este tipo de preguntas. ¿El hombre actúa libremente o por la voluntad de Dios? Sí. Pues yo digo que por la voluntad de Dios. No, la respuesta es sí. ¿Por la voluntad de Dios? Y libremente. Libremente. Pero ahí Sí. es donde se junta, ¿no? Exacto. Pero la voluntad de Dios es que actúe libremente. Sí, pero no nada más eso. Es como Hay- un ingrediente. La parte arminiana que quiere defender la postura de la libertad del hombre, justamente dice eso. Es que Dios es soberano y soberanamente dijo que actúa libremente el hombre y el hombre hace libremente lo que quiere. Pero lo que realmente demuestra la Biblia es que hay una... Perdón. Hay una... Hay un decreto eterno de Dios soberano y su providencia actúa. Recuerden una cosa que le preguntaban a Charles Spurgeon. ¿Cómo reconciliamos entonces la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Y me encantó su respuesta. Yo no reconcilio a quien no está peleado, a los amigos. No están peleadas. No las entendemos, pero no están peleadas. Vuelvo al punto. Entonces, ¿Quién ha resistido su voluntad? Pablo lo que está haciendo al escribir esto se está adelantando a las preguntas que naturalmente hacemos. Eso es lo que vamos a preguntar. Porque nace de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón caído, una mente limitada y no podemos entender cómo actúan. Pero ojo, ya Pablo respondió desde versículos antes. ¿Está actuando injustamente Dios? No. Los hombres pecan porque libremente pecan, libremente escogen el pecado. ¿Cómo entonces Dios predestina a algunos para salvación y los que se pierden no son predestinados? Muy sencillo, entrecomillado, muy sencillo. Porque lo que acontece es que ¿cómo opera la predestinación en los hombres para salvación? El hombre
naturalmente tiene la inclinación hacia el mal. Y activamente Dios obra en ese hombre que está en todos nosotros que actuamos hacia el mal, los que somos destinados para salvación, actúa y nos mueve hacia salvación. En el pecador que se va a perder, no. Dios no actúa en él para que vaya al mal. Él naturalmente va hacia el mal. ¿Ok? Ahí vamos a entender. Ahí es donde vienen las preguntas filosóficas. Y les reitero, algún apologeta debatiendo contra un ateo que le decía, es que esto es injusto. Y le decía, ¿te parece injusto? Entonces ve a Dios para que te reciba, porque dice que a todo el que va a Él lo va a recibir. No quiero. ¿Cómo te va a parecer injusto que te force si tú no quieres ir? Sí. ¿Ok? ¿Cómo responde Pablo a estas interrogantes? Versículo 20. Mas antes de todas estas preguntas, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso, para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Fíjense. Es su voluntad. Él es dueño de todo. Exacto. Sí. Cuando Job vive lo que vivió, que ninguno de nosotros puede siquiera imaginar lo que vivió. No sé si ubican a Job. Yo lo he oído, pero no conozco su vida. Ok. Job era un hombre que tenía mucha riqueza, muchos ganados, 10 hijos y una esposa. Y Dios le quitó todo, menos la esposa. Que además lo tentaba para que maldijera a Dios y muriese. Y nunca pecó. No lo hizo. Pero todo el libro de Job está esta disertación acerca de por qué Job estaba viviendo lo que estaba viviendo. Yo creo que el libro da respuesta a ello. Hay quien dice que no, yo creo que sí lo dice. Y narra la historia de cómo aconteció en un diálogo entre Dios y Satanás. Pero ahorita no voy a adentrar en ello. Pero Job está preguntando y preguntándose. Y tiene 4 amigos que le tratan de decir y le tratan de decir y le tratan de decir. Cuando Dios aparece, y son N disertaciones acerca de que has de haber pecado, eres orgulloso, bla, 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 bla. Cuando Dios finalmente habla con Job, primero reprende a los amigos porque habían hablado mal de Dios. Ellos en sus razonamientos no habían comprendido por qué Dios actuó como actuó. Pero nunca le responde a Job. Nunca le responde. ¿Saben qué le contesta? Job 38. Ustedes imaginan esta escena en la que Job lleva días, semanas, no sabemos cuánto duró todo lo que vivió. Pero imagínense este tiempo en que Job preguntando y preguntando. Y estos hombres también aseverando cosas falsas. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y empieza a narrar y hacerle preguntas que es imposible para un ser humano contestar. ¿Dónde estaba el hombre cuando se fundó la tierra? No estaba, no existía. No existía. Y es justo lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Es que no estoy altercando, solo quiero saber. Yo sé. Pero Job también nada más quería saber. Y finalmente, en esas dudas, en esas formas de ir a preguntar y todo, ¿qué estaba haciendo? Pretendiendo ganarle en sabiduría a Dios. Cuando nosotros hablamos de cómo se mezcla esta soberanía con esta responsabilidad, de verdad, yo creo que no lo vamos a poder entender en esta vida. Y le reitero, había un pastor que dijo, yo soñé que entendía cómo conjugaban perfectamente la soberanía y la responsabilidad, pero desperté y se me olvidó. ¿Las podemos reconciliar? No están peleadas. Lo que pasa es que no las alcanzamos a entender. Ese es el problema que nosotros enfrentamos. Le comentaba a Edith que justamente a mí me pasó. Yo le estudié mucho y no le hallaba cuadratura. Algún hermano en Facebook preguntaba, ¿qué fue lo que te convenció de que las doctrinas de la gracia, que es de lo que estamos hablando, son bíblicas? Porque nos chocan como seres humanos. Y mi respuesta fue, no fue qué, sino quién. El Espíritu Santo. Yo lo había estudiado y de repente un día dije, claro, eso es lo que revela la Biblia. No hay más. El hombre se condena porque libremente peca. Dios es soberano y así lo ha ordenado, y no obstante, no es el autor del pecado ni el autor del mal. Nos parece injustos quizás si no lo entendemos, pero no lo entendemos porque la mente de Dios es trascendente. Cuando nosotros queremos decir es que la Biblia lo revela, no estamos hablando de que, bueno, es un tirano que dijo esto. No. Porque la Biblia revela que Dios es justo y es misericordioso. Lo que pasa es que no alcanzamos a entender ni su justicia ni su misericordia. Solo somos beneficiarios de ella. Por eso les decía, y quizás sonó duro el estudio pasado, que es una cuestión del corazón. Pero la verdad es esa. Piper, lo vuelvo a citar, insisto, no porque recomiende su teología, pero porque tiene buenas enseñanzas, algunas de ellas. Dice, fue un semestre de estar llorando a los pies de Cristo. En oración. Yo solo les dejo una reflexión. Aquellos que dicen, porque hay quien dice que el hombre escoge libremente a Dios. Juan 8 es el único texto que habla de que el hombre es libre. Y el hombre es libre por la verdad que es Cristo. Fuera de ello, su voluntad está atada al pecado y a negar de Dios. ¿Queda claro? Sí. Vamos a orar.